minutos faltan para la 1. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. En este día martes, muy bienvenidos por supuesto a Noticias en Duna. Estamos revisando las principales informaciones de esta semana corta. Nos sorprende cuando volvemos del fin de semana largo, pero gratamente hay que decir. Sí, se agradece, una semana más corta, pero va a ser bastante helada. En estos momentos, fría, sí. 10 grados. 10 grados solamente. Y no van a subir. Y se queda ahí. Se queda ahí, se estancan 10 grados por lo menos aquí en Santiago y se esperan precipitaciones débiles durante la tarde del día de hoy. Así que vamos a ver si se concreta. Acostumbrarse entonces a que el invierno está ahí bien pegado. Oye, mucha información por supuesto que vamos a estar revisando en el ámbito nacional e internacional. Por ejemplo, lo que fue esta cuenta pública del Congreso, ya una tradición que se remonta hace poquito tiempo, hay que decirlo, y que muchos esperaban diera una señal. Una señal que ya es recurrente, por lo menos en las últimas semanas, ante este tironeo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo con respecto a estas mesas de trabajo que ha organizado la administración de Sebastián Piñera. Fueron la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y también el presidente del Senado, Carlos Montes, quien entregaron algunas líneas, algunos dichos con respecto a que el trabajo legislativo se tiene que hacer en el Congreso y no fuera de este. Vamos a entrar en detalle, por supuesto, con los lineamientos, también las señales y reacciones que generó esta nueva cuenta pública del Congreso Nacional. Pero antes el presidente Sebastián Piñera tenía agendada una reunión y era con los senadores de Chile Vamos. Abordaron lo que va a ser la agenda para el segundo semestre y bueno, fue parte del tema que tocaron en Cerro Castillo antes de irse a esta cuenta pública de la Cámara de Diputados y también del Senado. Y en otros temas también relacionados al gobierno del presidente Sebastián Piñera, un grupo de diputados de oposición recurrieron a la Contraloría por las acciones del ministro Emilio Santelices, básicamente por estas acciones que tenía de la empresa Sonda que le presta servicios al Estado. Esto sería un punto entonces por la que estos parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría. Vamos a ver qué pasa con eso y el detalle se lo damos aquí en Noticias en Duna. También noticias que se van desarrollando, dichos de Monseñor Esati durante el fin de semana largo en la celebración de la Virgen del Carmen, donde se le consultaba por la situación del ex canciller del Arzobispado de Santiago. Hablamos de Óscar Muñoz, quien está en prisión preventiva por la denuncia de 4 o 5 casos de abuso sexual. Monseñor Esati señaló el día de ayer que los protocolos de denuncia de abusos en la iglesia tienen que ser modificados, pero hace un rato, durante esta jornada, habló quien lleva la investigación desde la Fiscalía Regional de O'Higgins, fiscal Emiliano Arias, quien criticó de alguna manera el encubrimiento que se ha dado en la iglesia con respecto a estos actos. Dijo, es como si hubiesen estado ocultando homicidios. Vamos a entrar también a explicar un poquito la frase del fiscal Arias, que no es menor, ya que justamente el Ministerio Público quien está llevando a cabo las pesquisas, las indagatorias, la arista judicial en este caso con respecto a las denuncias de abuso sexual, no solamente por el caso de Óscar Muñoz, sino otras que están en el tapete. Oye, y en el ámbito internacional siguen las repercusiones por esta cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, tras la ola de críticas que se ha generado en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y como es habitual, habló a través de su cuenta de Twitter y dijo que la reunión con Putin fue aún mejor que el encuentro con la OTAN. Así. Así. Esa amistad con Putin que tiene Trump desde el inicio, que también se va manifestando en situaciones algo tensas, por ejemplo cuando está Siria entre medio, pero que en esta reunión en Helsinki parece que todo bien. Claro, desde el punto de vista público, nadie sabe cómo fue la conversación privada que sostuvieron los dos mandatarios. También eso genera noticia en esta jornada. Por supuesto, también vamos a estar revisando y ahondando en lo que está pasando en Nicaragua, situación que preocupa no solo en el ámbito internacional, sino que también en el nacional. Desde Chile ya firmaron una carta en apoyo entonces a ver lo que está pasando en Nicaragua y poder combatir esta situación. Oye, y en el deporte, porque claro, se acabó el Mundial, pero es el minuto de los balances, qué pasó con las selecciones, vive la fans, se dice por todos lados, también vive la VAR, porque el VAR parece que ha tenido un buen desempeño, hay que verlo en su minuto, pero hay movimientos en el mundo futbolístico. De hecho, hace algunos minutos ya se confirma a Zinedine Zidane como asesor de la dirección deportiva de la Juve. La Juventus ahí tiene al gran Zidane, quien recordemos había ya dejado el fútbol español para emigrar entonces al fútbol italiano. Vamos a entrar en detalle de esas y otras noticias del deporte. 1:04, partimos con los titulares.
El presidente de la Cámara y del Senado le pidieron respeto al gobierno. Durante la cuenta pública del Poder Legislativo, tanto Maya Fernández como Carlos Montes reafirmaron la necesidad de poner fin a la polémica sobre presunta sequía legislativa entre el Parlamento y el Ejecutivo. El presidente Sebastián Piñera encabezó durante esta mañana una reunión con los senadores de Chile Vamos en Cerro Castillo. De acuerdo a los mismos legisladores, se abordó la agenda legislativa para este segundo semestre en el Congreso y también tiene por objetivo aminorar las relaciones con la oposición. El gobierno calificó de máxima gravedad las irregularidades en el contrato de Jaime de Aguirre en TVN, enfatizando que esa situación tiene que ser investigada. Esto luego de que la Contraloría del canal estatal diera cuenta de las supuestas anomalías en el documento del director ejecutivo de la señal y de altos directivos. Un grupo de parlamentarios de oposición acudieron a la Contraloría General de la República para pedir que se inicie una auditoría en el Ministerio de Salud. Esto luego que se revelara que el titular de la cartera, el ministro Emilio Santelices, poseía acciones de cerca de 40 millones de pesos en la empresa Sonda S.A., proveedora de servicios al Estado. El juzgado de garantía de Temuco rechazó dar prisión preventiva al ex general de Carabineros Gonzalo Blue y al profesor Alex Smith. La magistrada entregó, sin embargo, la cautelar de prisión preventiva para el ex capitán Leonardo Oces. El cardenal Ricardo Zatti aseguró que el protocolo por las denuncias de abusos en la iglesia debe modificarse. Según el arzobispo de Santiago, debiera ser inmediatamente la justicia civil la que tome estos casos y los juzgue de acuerdo a la ley del país. 1:06, vamos al detalle de las noticias. Esto lo adelantabas, Nico, hace instantes. Se desarrolló la cuenta pública en el Congreso a manos del presidente del Senado, Carlos Montes, y de su par de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, ambos del Partido Socialista. En esta instancia, donde se contó con la presencia del presidente Sebastián Piñera y también ministros del gobierno, Montes y Fernández hicieron un llamado al Ejecutivo a respetar el rol del Congreso. Recordemos que hace 2 semanas más o menos se generó una discusión por cómo se está desarrollando la situación legislativa. El presidente Sebastián Piñera incluso fue crítico con cómo se está desarrollando esta situación en el Congreso, lo que generó una repercusión, una misiva que entregó y que fue firmada por la presidenta de la Cámara de Diputados, pidiéndole de alguna forma respeto al presidente Sebastián Piñera en cuanto a las críticas que hacía en cuanto a la sequía legislativa. Un tema que pensábamos que había quedado zanjado, pero nuevamente vuelve a surgir en esta cuenta pública. Claro, se esperaba de alguna manera lo que fue el inicio también de las 2 mesas del Senado y de la Cámara con respecto a cuál ha sido esta relación con el gobierno. Siempre una relación que puede ser de discusión, siempre se busca también de consenso, pero en este tema de sequía legislativa, de mesas de trabajo prelegislativos fuera del Congreso, los dos titulares de las distintas corporaciones han hecho su punto. Maya Fernández, presidenta de la Cámara, hizo un guiño. De hecho, ella señalaba que tiene que haber un respeto y una relación fuerte e intrínseca entre los poderes del Estado que sea institucional, transparente y de cara al país. Ese es el guiño. El que fue más directo fue el presidente del Senado, Carlos Montes, quien dijo que es importante reiterar que el Congreso Nacional es el lugar donde debe realizarse el debate y tomarse las decisiones. Dice, creo que el informe de infancia, por ejemplo, la primera que salió de una mesa de trabajo de estas llevadas a cabo por el Ejecutivo, contiene propuestas valiosas, pero lo importante es que este informe se discuta y el Parlamento es el lugar para evaluar su contenido. Es decir, no desautoriza o desacredita, podríamos decir, los informes que son emanados de estas mesas de trabajo, pero evidentemente dice, si no pasan por una discusión en el Congreso, no sirven de nada. Eso es de alguna manera lo que se puede entender de esta declaración que hizo el senador Carlos Montes, que era esperada también porque en una cuenta pública se comienza a ver cuál ha sido el trabajo legislativo. En algún minuto se decía, aquí ha habido bastante trabajo, un guiño bastante indirecto, podríamos decir, de las palabras del presidente del Senado y la Cámara a lo que fue esta crítica por parte del Ejecutivo, representada por el presidente Piñera, cuando dijo que espera que los parlamentarios se pongan a trabajar, y al mismo tiempo lo que ha sido la crítica de los parlamentarios de oposición, pero no solamente, también de Chile Vamos con respecto a los proyectos que han emanado del Ejecutivo, es decir, que han sido presentados por el gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, vamos a ver si hay respuesta finalmente por parte del gobierno a estos dichos en la cuenta pública que realizó tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Y en otros temas también, y uno que supimos durante esta mañana, es que el Tribunal de Garantía de Temuco rechazó de manera parcial la cautelar de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público para el general en retiro de Carabineros, Gonzalo Blue, y el creador del programa Antorcha, Alex Smith. Todo esto, recordemos, en el marco de la operación Huracán. Sin embargo, la jueza, que se llama Marcia Castillo, decretó de manera provisoria la medida para el capitán en retiro Leonardo Oces. Solo para él, entonces, quedó la prisión preventiva. La decisión de la magistrada ocurre luego de una semana de audiencias de formalización en la que todas las partes expusieron sus antecedentes y se esperaba entonces que hoy día se decidiera si se decretaba prisión preventiva para Blue y Smith y también para Oces. Finalmente solo queda para Oces. Claro, hay dos elementos clave para que no se haya recurrido a la máxima cautelar en el caso del general Blue y también de Alex Smith, decía la magistrada Marcia Castillo. Ellos colaboraron con la investigación en el caso Huracán y se descartó que haya peligro de fuga, a diferencia de lo que sucede entonces con Oces. Así que por esos dos argumentos es que finalmente no se aplica lo que era la prisión preventiva, lo que habría sido bastante inédito, hay que decirlo. Primero, es inédito que se dé esta situación para un ex jefe de inteligencia de una institución como es Carabineros, pero habría sido inédito que llegara a la prisión preventiva. Yo escuchaba durante la mañana en off a Nico Vergara que decía, inédito porque generalmente los jefes de inteligencia, como son los que saben mucho, nunca han terminado a nivel de historia y a nivel internacional presos. Hay ciertas excepciones evidentemente, pero este no es el caso. Sigue entonces la investigación de Huracán, por lo menos sin, en este caso, con la máxima cautelar para el general Blue y también el profesor Alex Smith. Sigue la investigación evidentemente y hay un plazo de 10 meses para esta investigación. Oye, pasemos a otros temas también cuando ya es la 1:11. Durante esta mañana, un grupo de parlamentarios de oposición acudieron a la Contraloría General de la República. Ustedes se preguntarán ¿para qué? Bueno, es para que se inicie una auditoría al Ministerio de Salud. Recordemos que nos enteramos la semana pasada, luego de un reportaje de Ahora Noticias, que el titular de la cartera, Emilio Santelices, poseía acciones por cerca de 40 millones de pesos con la empresa Sonda S.A. El problema acá es que Sonda le presta servicios al Estado. Bueno, sobre este tema queremos conversar con el diputado Juan Luis Castro. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarle. Muy buenas tardes, diputado. Gracias por atender nuestro llamado. Estoy un poquito apretado de tiempo, Sí. Con sinceridad, porque estoy aquí en medio de la tarea legislativa. Me imagino, con todo el trabajo que se tira ahí, no se preocupe, vamos a hacerlo bien conciso. Primera pregunta, entonces, ¿qué se espera lograr con esta auditoría? Y si hay elementos, por lo menos preliminares, que podrían mostrar algún tipo de irregularidad por parte del ministro Santelices, a su juicio. Lo que se busca es verificar si hubo conflicto de interés durante este periodo de 4 meses de gobierno, en donde el ministro ha sido la autoridad regulatoria, pero también la empresa donde tenía las acciones hasta el jueves pasado es proveedora del Ministerio de Salud en muchos aspectos, sobre todo en tecnología e informática, y queremos saber qué pasó con los contratos de esa empresa. Se han cambiado, se han modificado precios, tiempos, extensiones de contrato, en fin, todo lo que clarifique, por una duda legítima y razonable que tenemos, no una condena, sino una duda respecto al rol que ha tenido dicha empresa proveedora, donde desgraciadamente aparecía este conflicto de interés. Eso es lo que estamos precisando a través de eso, y por la tarde va a venir el ministro a la Comisión de Salud, lo cual le agradecemos porque es un gesto también de nobleza entregarle todos los antecedentes directamente a la Comisión de lo que ha sido este episodio. El ministro ha estado en unas situaciones bastante complicadas desde que comenzó su periodo en el Ministerio de Salud. La semana pasada decían desde su sector que a lo mejor el ministro debería dar un paso al costado. No es lo que yo he planteado, no es mi punto de vista. Sí. De modo tal de que eso ya está en otro terreno de quienes lo han emitido, pero me parece que las cosas hay que verlas en su propio mérito. Ya. ¿Y qué esperan ustedes para después? Verificar las cosas. Esencialmente nos importa resolver los problemas de salud que tiene el país. Sí, claro. Una ley de fármacos que está próxima a terminar su tramitación en la comisión, y tenemos un conjunto de otras materias de listas de espera, de especialistas, que son las que la gente necesita respuesta, obviamente. Entonces, lo lógico es que nos aboquemos a eso, y lo que tenga que ver con el rol del ministro es más bien dependiente de la confianza del presidente de la República, y en eso nosotros no nos metemos.
¿Fueron insuficientes las explicaciones del ministro Santelices, diputado? Lo que pasa es que fueron un poquito inusitadas en cuanto a que, bueno, las acciones se vendieron el mismo día del reportaje. Si no hubiera habido reportaje, uno se pregunta qué hubiera pasado. ¿Se hubiera mantenido esta situación de por medio, esta incompatibilidad? ¿Por qué tropezamos con esta piedra permanentemente? Nosotros estábamos acostumbrados a que el presidente Piñera en este segundo periodo hablara, y lo dijo con claridad, que no podían haber conflictos de interés de sus ministros, y por eso es llamativo. Yo parto de la buena fe, en todo caso, no parto de la condena, pero quiero que las cosas funcionen bien y por eso prefiero que las explicaciones se den donde corresponde, y si se supera, perfecto, y seguimos adelante, pero me parece que nosotros no podemos renunciar a nuestra tarea también de fiscalizar los actos de gobierno, que es lo que la Constitución nos atribuye. Diputado, muy bien, estoy un poquito apretado. Sí, eso mismo le queríamos despedir. Que que esté muy bien, gracias por responder nuestro llamado. No, encantado, gracias. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. El diputado Juan Luis Castro, entonces, con este requerimiento que hizo la oposición, parlamentarios de la oposición, para que la Contraloría General de la República realice una auditoría con respecto a la participación que tuvo el ministro Santelices en acciones de Sonda. Sí, recordemos que el ministro destacó que las acciones no habían sido compradas tras iniciar su periodo como ministro de Salud, la había comprado el año anterior. Fue parte de las aclaraciones que dio el ministro de Salud cuando salió este reportaje de Ahora Noticias que daba cuenta de acciones que tenía el ministro en la empresa Sonda que le presta servicios al Estado, precisamente a FONASA. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando este tema durante el transcurso de los días y vamos a ver finalmente qué dice el ministro de Salud cuando concurra esta tarde a la instancia de la Comisión de Salud para entregar antecedentes, como contaba el diputado Castro hace pocos minutos. Así es. 1:16. Brevemente también comentar lo que sucedió durante el fin de semana largo, estas declaraciones de Monseñor Sati. Recordemos el viernes pasado, visión preventiva para Óscar Muñoz, sacerdote, ex canciller, también ex vicecanciller del Arzobispado de Santiago, una persona relevante y también que marca un punto de inflexión con respecto a estos casos, porque él era quien recibía las denuncias de abuso sexual, de abuso de poder y conciencia en el arzobispado. Entonces estábamos hablando de no cualquier sacerdote, evidentemente aquí los casos son para todos igual, pero la persona que estaba siendo acusada en este minuto era alguien que podía y que conocía perfecto lo que era el juicio canónico. Bueno, prisión preventiva y el fin de semana se dieron celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, y ahí también la prensa le consultaba a Monseñor Sati una explicación un poquito más contundente, digamos, porque cuando salió hablando en una conferencia de prensa fue muy escueta, muy breve su declaración. Él decía que se están evaluando lo que son los protocolos de la Iglesia con respecto a los abusos a las denuncias por abuso, y que habría que cambiar el protocolo, y de alguna manera deslice la posibilidad de que esta información o que estos casos fueran llevados más bien por la justicia civil. El problema es que cuando hay una autodenuncia, como es el caso de Óscar Muñoz, hay un tiempo en que no se entregó la información al Ministerio Público, y es el día de hoy donde el mismo fiscal Emiliano Arias de alguna manera sale a complementar esto y dice: yo no entiendo por qué no se ha entregado esa información, no se entregó esa información al Ministerio Público, es como si estuvieran encubriendo un homicidio. Sí, fueron palabras bastante fuertes del persecutor, quien fue más allá y llamó a que se realicen cambios en la legislación para que la Iglesia deba denunciar siempre estos casos en la justicia civil. Habla que sea más bien en paralelo, cuando hay una autodenuncia o un atisbo de duda con respecto a esto, que haya una denuncia también al Ministerio Público y que se lleve, eso podría entender uno, el caso desde la investigación canónica, pero también la investigación civil. Además dice que si la Iglesia quiere reservar denuncias para otros delitos menores, puede hacerlo. Sin embargo, para delitos tan graves como delitos cometidos contra menores de edad, de naturaleza sexual, que marcan a una persona para toda la vida, y además después de una señal del propio Papa, estimamos que no es posible, dijo el fiscal Arias en cuanto a esta situación, en donde va un poquito más allá de las declaraciones que dio el arzobispo de Santiago durante el fin de semana, y llama que se realicen cambios en la legislación para que la Iglesia deba denunciar siempre estos casos ante la justicia civil. Así es. 1:19. Vamos de inmediato con los titulares internacionales aquí en Noticias en Duna. Donald Trump aseguró que la reunión con Vladimir Putin fue aún mejor que el encuentro con la OTAN. El mandatario estadounidense además se lamentó a través de las redes sociales por cómo ha sido cubierto por la prensa dicho encuentro.
El secretario general de la ONU urgió a terminar con la violencia y a reanudar el diálogo en Nicaragua. De visita en Costa Rica, Antonio Guterres sostuvo que solo una solución política es aceptable para el país liderado por Daniel Ortega. La Unión Europea y Japón firmarán un histórico acuerdo comercial que elimina aranceles en productos claves. En el lado europeo, el sector agroalimentario es el gran ganador, mientras que el japonés será el sector automovilístico con un libre acceso al mercado europeo. Los niños rescatados en Tailandia serán dados de alta un día antes de lo pronosticado. Además, los miembros del equipo de fútbol infantil Jabalíes Salvajes ofrecerán por primera vez una conferencia de prensa. Andrés Manuel López Obrador se recortará el sueldo en un 60% como parte de su plan de austeridad para México. Las medidas buscan acabar con la corrupción y los privilegios a través de 50 puntos. Un diputado francés va a demandar a Nicolás Maduro por decir que el Mundial de Rusia lo ganó África. Jean-Christophe Lagat acusó al mandatario venezolano de incitar al odio racial, asegurando que sus declaraciones son negar lo que es Francia. El accidente aéreo de Cuba en mayo pasado se debió a un error humano, según la aerolínea mexicana Global Air. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte mexicano ha respondido a la compañía asegurando que solo las autoridades cubanas pueden determinar las causas de este siniestro. 1:20, brevemente mencionar lo que ha sido estas respuestas, declaraciones ya posteriores a la cumbre de Helsinki en Finlandia, que se definió entre las altas máximas autoridades, hay que decirlo, de Rusia y Estados Unidos. Muy distendido, de hecho Putin le regaló una pelota del Mundial de Rusia a Trump. Trump de repente hace una y se la tira a su señora, que fue bastante comentado. Pero sacando un poco el balance de lo que fue esta reunión importante en esta relación a veces bastante amigable y otras veces bastante conflictiva, Trump dijo el día de hoy a través de Twitter, su clásica y que le encanta su cuenta de Twitter para poder expresarse al mundo, señalaba que la reunión en la OTAN, que tuvo días antes, fue buena, pero que la reunión con Putin fue mucho mejor. ¿Qué te deja eso? Bueno, tanto así que probablemente se vuelvan a ver las caras, porque podría ser en Asia o al margen de la cumbre del G20 en Buenos Aires, que está prevista para el 30 de noviembre al 1 de diciembre próximo. Lo dijo el presidente ruso en una entrevista en la televisión estatal, así que probablemente nuevamente se vuelvan a juntar Vladimir Putin y Donald Trump, ya que a Donald Trump por lo menos le gustó demasiado este encuentro con Vladimir Putin. Claro, le generó crítica, eso sí, desde la oposición a Estados Unidos, pero también sus partidarios, con respecto a alguna manera, se dijo en su minuto, de ocultar lo que es la trama rusa que desde el primer día de gobierno ha estado ahí atemorizando lo que es el mandato de Donald Trump. De hecho, ya el viernes la justicia norteamericana acusaba a 12 agentes rusos por atentados contra la ciberseguridad, y se le preguntaba de hecho en esta conferencia entre los dos, entre Putin y Trump, si efectivamente había habido una conversación sobre eso, y dijo que no, que aquí Rusia no había tenido ninguna interferencia en las elecciones presidenciales y que han sido amigos y todo bien. Quitándole piso también a los servicios de inteligencia de su país. Claro, muchos decían, si tiene a Putin al lado tampoco va a empezar a... Sí, qué susto. Qué susto, es cierto, por eso. Pero claro, quitándole de alguna manera la base y la fuerza que ha mostrado las agencias nacionales estadounidenses, la CIA, el FBI, que justamente han señalado y han denunciado que hubo una mano rusa con respecto a estas intervenciones cibernéticas. Así que bueno, pero parte entonces de lo que ha sido eso. Oye, me quedo un segundito aprovechando los minutos en uno de los titulares que tú comentabas, la Unión Europea y Japón, que firman este histórico Tratado de Libre Comercio. Habían aranceles por el lado de las importaciones de autos japoneses a la Unión Europea, se van a ir liberando, y también de alguna manera aranceles que afectaban a los productos agroalimentarios de la Unión Europea a Japón. Eso se va a ir solucionando con esto, pero más allá del tema comercial entre los dos, entre la tercera economía del mundo y también el bloque comunitario europeo, se mostró como una señal contra el proteccionismo que ha ejercido Estados Unidos. Estados Unidos con esta guerra comercial que ya comenzó oficialmente con China y que también ha estado implementando, por ejemplo, en amenazas de futuros aranceles con la Unión Europea y Japón. Bueno, ¿qué hacen Japón y la Unión Europea? Hacen este tratado de libre comercio para de alguna manera contrarrestar y, creo yo, poner una bandera ahí de lo que es el libre comercio. Positivo no, habrá que ver cómo se va desarrollando, tiene que ser ratificado por la Eurocámara, también por los parlamentos, no solamente de Japón, sino de todos los 28 países que componen la Unión Europea, para ver cómo se va
reafirmando este libre comercio que hay entre las dos potencias. 1:24, vamos al deporte. La NFP buscará un amistoso ante los campeones del mundo. En la sede de Quilín apuestan por jugar en la preparación de la Roja para la Copa América ante Francia. Nicolás Jarry debutará este martes en el ATP de Umaga ante el eslovaco Martín Lizán. El tenista chileno hará su estreno en el torneo croata, eso de las 2:30 de la tarde aproximadamente, así que le queda poco tiempo. Así es, y ya se lo comentábamos en los titulares, Zinedine Zidane, ex técnico del Real Madrid, será el nuevo asesor de la dirección deportiva de la Juventus, una información que ya es confirmada hace algunos minutos por el diario Marca. Quien fuera entrenador del Real Madrid hasta el pasado mes de mayo se reencontrará de esta manera con el jugador sobre el que cimentó sus mayores éxitos en el Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo. Ha tenido mucho movimiento la Juve y también lo que es la Liga Italiana, en desmedro también de lo que ha sucedido con el Real Madrid. El francés va a volver al club en que se convirtió de hecho en una figura mundial vestido de corto. Allí jugó 5 años y le valieron para fichar por el Madrid en el verano del 2001. Una casa que conoce bastante bien Zizou. Se mueven las cosas después del Mundial. Se mueve, no, bueno, de hecho antes. Bueno, Lopetegui ya está haciendo se su concreta. estreno. Lopetegui de hecho ya está haciendo su estreno en el Real luego de toda la polémica que dejó sin un entrenador, llegó Hierro efectivamente, pero sin un entrenador fijo y con toda una campaña para liderar lo que fue España y las críticas que se mantienen con Florentino Pérez. Eso solamente en España. En todo el mundo del fútbol hay movimientos muy acelerados que van generando noticias que le contamos aquí en Tuna. 1:25, saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Ya no hay tantas quejas por el invierno y eso es gracias al veranito de San John. Este es el mejor tiempo para cambiar el auto porque por la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. No te lo pienses más y disfruta el espacio de Rexton. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. 1:27, terminamos entonces esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Duna presenta